pues el que entre, el que salga y tal, no se pierda lo importante y se pierda lo que diga yo. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos todos claro que estamos hoy aquí porque con los salarios no se juega, ¿no? Cuando estábamos trabajando en la comisión, en la preparación de esta jornada, la comisión, por cierto, no soy yo simplemente, pues un poco porque tengo menos vergüenza, pues aparezco yo, pero hoy miembro de la comisión es Manuel Marí, que tiene una intervención hoy, y es Pepe Tortajada, que es director de Recursos Humanos de Ferro. Entonces, cuando lo preparábamos, nos venía siempre a la cabeza esa frase que recordáis, que están dos amigos hablando, ¿no? Y uno le dice al otro, mira, yo, mientras mi jefe siga actuando como si me paga un buen sueldo, yo seguiré actuando como si hago un buen trabajo. Esa es la historia que nos viene siempre a la cabeza cuando hablamos de salario, ¿no? En definitiva, salario y retribución lo relacionamos con pagar algo a cambio de un trabajo. El problema es que ese precio no siempre equivale a lo que vale el puesto de trabajo. Es decir, es lo mismo valor y precio. Decía Antonio Machado que de necios es confundir valor y precio. Desde un punto de vista técnico-jurídico todos sabemos que bueno, pues el precio es la contraprestación monetaria, es decir, los machacantes, los euros que pagamos por un determinado trabajo. Ese precio, ¿cómo se fija? En un mercado libre, pues nos han dicho que es la ley de la oferta y la demanda la que fijaría ese salario. En un mercado de control monopolístico, pues sería el dueño del factor productivo el que lo fijaría y maximizaría el beneficio. Y cuando digo el dueño del factor productivo, no penséis solo en las empresas, que es verdad que hoy día, con el desempleo que hay, pues casi tienen la sartén por el mango. Pero recordad que también hay cogollitos de colectivos que han conseguido que no haya más oferta de empleados de ese perfil en el mercado. Recordad, por ejemplo, a los controladores hace 4 años con el conflicto que se montó, ¿no? Y hay otros colectivos de este estilo, pocos, podéis buscarlos porque es un plan de carrera interesante. En ese sentido, claro, el precio es importante. De hecho, había un político francés que además fue superviviente, porque empezó con la Revolución Francesa, siguió con Napoleón y consiguió la restauración borbónica, o sea que fue un paradigma. Era Fouché, y él decía que toda persona tiene un precio. Pues parafraseándolo podríamos decir que todo puesto de trabajo tiene un precio. La gracia sería saber cuál es ese precio. Y ahí entra el juego del valor, es decir, nosotros pagamos un precio, pagamos un salario en función del valor que atribuimos a ese puesto. Y ese valor, pues lo pones en función de lo importante que es para ti lo que estás pagando. Es decir, de qué modo me soluciona la necesidad que tengo, de qué manera me resuelve este problema. Y en función de esto yo le atribuyo un valor, es decir, es una cualidad que sumamos a las características tangibles, sumamos la cualidad a las características tangibles de ese puesto, de esa tarea. Por tanto, quizá antes de pensar qué vamos a pagar, debemos pensar qué vale ese puesto. Y de eso también vamos a hablar hoy. Es decir, ese valor va a ser resultado de la interpretación que le damos a esa necesidad, a esa utilidad, a esa importancia. Recordad que decía Lao Tse, el verdadero valor de la taza de barro es el espacio vacío que hay en ella. Bueno, pues de valor y de precio, de equidad interna, de equidad externa, de todo esto vamos a hablar a lo largo de la mañana. Y con ello empezamos hoy la jornada con nuestro primer ponente, que es Josep Capell,